Hoy te contaré la historia de una de las entrevistas más virales de toda la historia, cuando Sylvester Stallone demostró verdaderamente quién era. Las luces del estudio eran intensas, demasiado intensas, pero Stallone no estaba nervioso. Se sentó con calma, relajado, como si estuviera en su propia casa. Frente a él, con una sonrisa bastante afilada, se encontraba el periodista Ethan Caldew, un conductor famoso de los Estados Unidos que es conocido por poner en aprietos a todos sus entrevistados, tantos políticos como famosos, de derecha, de izquierda, de lo que sea. Comúnmente los hace tropezar con preguntas capciosas y él se reconoce como, digamos, un periodista progre. Pero te digo algo, ese día las cosas no le saldrían como él esperaba. Señor Stallone, usted siempre ha sido un símbolo de la masculinidad ruda, pero ¿no es tiempo de redefinir lo que significa ser fuerte? La audiencia ciertamente murmuró con anticipación. Estaban acostumbrados a este tipo de espectáculos y a este tipo de preguntas. Algunos ya tenían los celulares preparados para grabar la entrevista. Mientras tanto, Stallone parpadeó lentamente, respiró por la nariz y comenzó a responder. ¿O sea que ahora ser fuerte es un problema? Bueno, creo que ya pasamos la época en la que un hombre tenía que resolver todo a los golpes, ¿no cree? Si esta noche alguien entra a tu casa a robar, ¿te gustaría tener a alguien fuerte para defenderte o alguien que quiera hablar de sus emociones con el ladrón? El estudio ciertamente se inundó de aplausos. Ethan intentó mantener la compostura mientras la audiencia no dejaba de aplaudir. Intentando recuperar el control, Ethan volvió a golpear. Seamos honestos, Hollywood glorifica la violencia. ¿No cree que tenga la responsabilidad de promover un tipo de héroe más progresista? Por ejemplo, las películas moldean la cultura. Los niños crecen viendo a Rambo y a Rocky. ¿No crees que deberíamos darle héroes que resuelvan sus problemas sin violencia? Hago películas. No es la vida real. Hasta donde recuerdo, nunca me fui 15 rounds contra Apollo Creed, ni enfrenté a un ejército entero con una bandana roja en la cabeza y un cuchillo. ¿Tú viste Rocky?, le preguntó al periodista, y la pregunta lo tomó por sorpresa. Toda la película trata sobre levantarse cuando la vida te golpea y te tumba. No se trata de golpear gente, sino se trata de la fuerza del corazón, de la perseverancia. La audiencia nuevamente explotó en aplausos y Ethan, en cambio, comenzó a perder el control. La sociedad ha cambiado. No vivimos en la misma época en la que hiciste Rocky. La gente ahora cuestiona lo que significa ser fuerte. Algunos dirían que tu mentalidad es parte del problema. ¿Alguna vez has conocido a un bombero? ¿A un policía? ¿A una madre soltera que trabaja 2 turnos para alimentar a sus hijos? ¿Crees que su problema es ser fuertes? Su fortaleza es lo que mantiene el mundo en pie. Mira, dijo con tono más pausado, no estoy diciendo que todos tienen que ser héroes de acción. Miró a la audiencia y luego volvió a Ethan. Lo que digo es que la vida te va a golpear quieras o no, y cuando lo haga, al mundo no le va a importar cómo te sientes. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayeran con fuerza, y luego remató diciendo, el mundo solo te va a hacer una pregunta. ¿Vas a aguantar el golpe y seguir adelante? Ethan se sintió incómodo. La energía del estudio había cambiado, ciertamente. La audiencia ya no estaba con Ethan, sino que estaban ansiosos esperando las próximas palabras de Stallone. Pero Ethan no se dio por vencido y golpeó nuevamente. ¿No crees que ya es momento de avanzar? ¿Alguna vez has visto cómo derriban un edificio? Toma segundos. Un botón y ¡boom! Para construirlo, eso toma años, día y noche, ladrillo por ladrillo. Pero la gente, con los detonadores, no piensa eso, solo quiere verlo caer. No todo cambio es bueno. Silencio total. Ethan ya no tiene el control. Y entonces
Stallone devolvió el golpe con la siguiente frase que se hizo viral en todas partes. Cuando las cosas se pongan realmente mal, estarás agradecido de que todavía existan tipos como yo. Hoy por hoy la virilidad, la masculinidad vienen cuestionadas, vienen juzgadas y colocadas en la caja de lo tóxico, en el rincón de lo tóxico, cuando en realidad tenemos necesidad de ella. Es la fuerza interior, lo viril, que nos da la capacidad de afrontar el día a día. Tomás de Celano, cuando describe el momento, uno de los momentos más importantes de la vida de San Francisco, el encuentro con los leprosos, lo hace de la siguiente manera. Lleno de admiración y de gozo por lo acaecido, pocos días después trata de repetir la misma acción. Se va al lugar donde moran los leprosos y según va dando dinero a cada uno, le besan la mano. Así toma lo amargo por dulce, preparándose virilmente para realizar lo que le espera. ¿Qué es lo que le espera? Hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le va a pedir después. Es decir, que para realizar, para aceptar la voluntad de Dios y llevarla a cabo, es necesario tener los pantalones bien puestos. San Pablo nos dice en 1 Corintios, velen, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Y en la 2 Timoteo nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora nos puede surgir la siguiente pregunta. ¿La virilidad, la fuerza, es exclusiva del varón? El terminus virtus en latín, de cual deriva la palabra virilidad, estaba vinculado a vir, hombre, y significa originariamente valor y excelencia. No obstante, filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio entendían la virtud, virtus, como algo que trasciende el género. Para ellos, el coraje, la templanza y la fortaleza eran ideales humanos, más que exclusivamente masculinos. El cristianismo, más allá que mantiene la distinción de los dos sexos, masculino y femenino, también ha reconocido que la fortaleza, la valentía, el coraje no son exclusivos del varón. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica enseña que la fortaleza es una virtud cardinal necesaria para toda persona, pues permite resistir el mal y mantenerse firme en la justicia. Santa Catalina de Siena fue descrita como poseedora de una virilidad espiritual debido a su firmeza en la fe y su valentía al hablar incluso con papas y príncipes. Santa Juana de Arco, considerada una de las figuras más valientes de la historia cristiana, mostró rasgos tradicionalmente asociados a la virilidad, liderazgo, valentía y resistencia al sufrimiento. Y aunque en la Escritura, en la Biblia, se distinguen los roles del hombre y de la mujer, también presenta a muchas mujeres con características de fortaleza y valentía. Judith muestra una determinación y valentía excepcional al salvar a su pueblo. Débora, jueza y líder militar de Israel, actúa con coraje en un papel en que su época era predominantemente masculino. María, la madre de Jesús, es modelo de fortaleza en su fidelidad hasta la cruz. Si bien la virilidad es una característica natural del hombre, en un sentido biológico y simbólico, en un sentido moral y espiritual, puede ser vivida por cualquier persona. Cualquier persona que encarne la fortaleza, la valentía, la determinación. Como dice San Pablo en 1 Corintios, pórtense varonilmente, sean fuertes. Es un llamado que no se dirige solamente a los hombres, sino a todos los cristianos, hombres y mujeres. Volviendo a Stallone, hay una frase que creo que resume todo esto que estamos reflexionando cuando él dice, la vida te va a golpear quieras o no, y cuando lo haga, al mundo no le va a importar
cómo te sientes. Hoy en día está de moda y peligrosamente colocar el sentimiento, el cómo me siento, el cómo me percibo sobre la realidad, sobre lo tangible. Me siento varón, me siento mujer, me siento un elfo, me siento una cabra. ¿Y esto por qué es peligroso? ¿Por qué digo que esto no nos puede llevar a un buen final? Y te lo respondo con un ejemplo. Hace muchos años atrás había escuchado a una youtuber que mide aproximadamente 1,54 m. Y ella dijo, si yo digo que mido 2 metros, ¿quién me puede decir algo? Yo me siento una persona de 2 metros, ¿quién me puede decir algo? Ciertamente los paparulos que te rodean no te lo van a decir, porque la piensan igual que vos. Pero ¿quién te lo va a decir? ¿Quién te va a hacer caer en la realidad? La propia vida. Porque cuando vos tengas que tomar un plato de la alacena, te vas a dar cuenta que no medís 2 metros y vas a tener que necesitar o una silla o una persona más alta, tu hermano, tu papá, tu mamá, que mida más que vos, para que te alcance el plato de la alacena. La vida, la naturaleza, tarde o temprano, es como un río que quiere volver a su cauce. Tarde o temprano, la vida y la naturaleza te van a demostrar quién eres en realidad. Que no mides 2 metros, que mides 1,54 m. Si te interesa este argumento y quieres que lo desarrollemos, escríbemelo abajo en la caja de comentarios. Si este video crees que puede ayudar a reflexionar a otros, te pido que lo compartas en la escuela, en tu grupo parroquial, en donde sea, y nos regales un like. ¿Qué te parece este tema? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Gracias por haber llegado a este momento del video. yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien, y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.